Mi prometida fue seducida por mi hermano narcisista antes de la boda por celos, así que destruí su vida para vengarme. Crecer con Ethan como mi hermano mayor era como vivir bajo el foco de atención de otra persona. Él era el niño de oro, el que nunca hacía nada malo, el que recibía todos los elogios y la atención. Desde que tengo memoria, todo en nuestra familia giraba en torno a él. Ethan era el estudiante de sobresaliente, el atleta estrella e incluso el presidente del consejo estudiantil. Cada boletín de calificaciones, cada trofeo deportivo y cada evento escolar parecían ser otra razón para que mis padres hablaran efusivamente de lo increíble que era. ¿Yo? Yo solo era su hermano menor, existía en su sombra, apenas notado, excepto cuando alguien necesitaba una comparación para resaltar la brillantez de Ethan. Reuniones familiares, días festivos, cumpleaños, todo seguía el mismo patrón. Ethan sería el centro de atención, mientras que yo simplemente estaba allí. Tomemos la Navidad, por ejemplo. Cada año era predecible. Ethan recibía los mejores regalos, juegos de Lego originales, aparatos geniales o los últimos juguetes que todos los niños querían. Un año, recibió un juego de Lego Technic, completo con motores que funcionaban y diseños intrincados. Era el tipo de regalo que ponía celosos a los niños de nuestro vecindario. Yo, por otro lado, recibí un juego de Lego de imitación que ni siquiera tenía instrucciones adecuadas. Mis padres lo descartaron con: «Te gusta resolver las cosas por tu cuenta, ¿verdad?» Claro, mamá, es exactamente por eso que Ethan recibió el juego premium y yo recibí el que le faltaba la mitad de las piezas. Este favoritismo no se limitó solo a la infancia. Cuando Ethan cumplió 16 años, mis padres lo celebraron como un hito digno de la realeza. Le compraron un BMW usado, alegando que un primer automóvil debería ser algo prestigioso. Era un modelo antiguo, claro, pero seguía siendo un BMW. Nunca olvidaré lo orgullosos que se veían al entregarle las llaves, como si acabaran de asegurarle su boleto a la grandeza. Cuando cumplí 16 años, no esperaba el mismo trato, pero tampoco esperaba recibir el viejo Ford de papá, y solo lo obtuve porque Ethan recibió una actualización a un automóvil más nuevo. Cuando era adolescente, llegué a aceptar mi papel en la jerarquía familiar. Ethan estaba destinado a la grandeza, mientras que yo solo era una idea de último momento. Mis padres no lo dijeron abiertamente, pero sus acciones lo gritaban. Ethan siempre estaba trabajando tan duro o bajo tanta presión que sus errores eran excusados. Cuando reprobaba un examen, era porque estaba agotado por sus actividades extracurriculares. Cuando chocó el auto de papá, fue porque estaba estresado después de romper con su novia. Mientras tanto, cuando lograba algo, como ganar una competencia escolar, se minimizaba. «Oh, las preguntas deben haber sido fáciles este año», dijo mamá una vez encogiéndose de hombros. El éxito de Ethan no se detuvo en la escuela secundaria. Después de graduarse, fue a una elegante escuela de negocios, financiada por mis padres y con la ayuda del padre de Ava. Era una institución privada con clases pequeñas, oportunidades para establecer contactos y todos los recursos que pudiera necesitar. Mis padres lo llamaron una inversión en su futuro. ¿Yo? Ingresé a logística con una beca. Mis padres no se ofrecieron a ayudar y yo no pregunté. Para entonces, ya lo sabía. Mientras Ethan festejaba en eventos estudiantiles y se unía a clubes elegantes, yo trabajaba de noche descargando camiones para llegar a fin de mes. Recuerdo llegar a casa exhausto, solo para escuchar a mamá por teléfono presumiendo de las ideas brillantes de Ethan o de cómo ya estaba estableciendo contactos con socios comerciales potenciales. Nadie preguntó por mis clases o cómo estaba haciendo malabarismos con la escuela y el trabajo. Ni siquiera sabían que había obtenido una beca. El patrón continuó en cada reunión familiar. No importaba lo que estuviera haciendo, la conversación siempre volvía a Ethan. Era como un disco rayado: las calificaciones de Ethan, los planes de Ethan, el brillante futuro de Ethan. Incluso cuando comencé a trabajar después de graduarme, ascendiendo en los rangos de mi empresa, no parecía importar. Ethan ya había abierto su primer restaurante, financiado por nuestros padres y el padre de Ava. Actuaron como si lo hubiera construido todo desde cero, olvidando convenientemente los préstamos y el dinero familiar que lo hicieron posible. El restaurante en sí era llamativo, un lugar moderno, digno de Instagram, que atrajo mucha atención. Pero cualquiera que mirara de cerca podía ver que no era exactamente rentable. Sin los contratos de distribución del padre de Ava, probablemente no habría durado un año. Aún así, eso no impidió que mis padres lo llamaran un genio emprendedor. Incluso le organizaron una gran fiesta para celebrar la gran inauguración, completa con discursos sobre lo orgullosos que estaban. No me invitaron a hablar en la fiesta, por supuesto, simplemente me quedé en un rincón, viendo a todos brindar por la brillantez de Ethan. No importaba que hubiera ascendido de gerente junior a director regional en una empresa de logística internacional. Para ellos, yo seguía siendo solo el hermano pequeño de Ethan, el que nunca estaría a la altura.
Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Ethan se casó con Ava. Ava provenía de una familia rica e influyente, su padre era dueño de una importante red de distribución y su madre participaba activamente en eventos de caridad y círculos sociales. Su boda fue un espectáculo, fastuosa, cara y la comidilla de la ciudad. Tuvieron una ceremonia de destino, una luna de miel en las Maldivas y una casa como regalo de bodas de los padres de Ava, mis padres. No podían dejar de hablar con entusiasmo al respecto. Mira lo que Ethan ha logrado, decían, como si él mismo hubiera pagado todo. No envidiaba la vida de Ethan, en realidad no, había aprendido a mantener bajas mis expectativas, a concentrarme en mis propias metas y felicidad, pero las constantes comparaciones me agotaron, no importaba lo que hiciera. Nunca era suficiente, yo no era suficiente, fue entonces cuando conocí a Mia. Conocer a Mia fue el punto de inflexión en mi vida, en ese momento. Realmente no estaba buscando nada serio, mi enfoque estaba en el trabajo, acababa de comenzar a ascender en los rangos de mi empresa y sentí que era la primera vez que hacía algo que realmente importaba, pero la vida tiene una forma divertida de sorprenderte cuando menos lo esperas. Conocí a Mia en un evento de networking corporativo, donde nuestras empresas estaban trabajando en un proyecto conjunto. Ella era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Mia era abogada, pero no del tipo que sé ve en las películas, fría, calculadora y enfocada en ganar, era cálida, accesible y tenía un ingenio agudo que podía desarmar a cualquiera. Desde el momento en que comenzamos a hablar, sentí que era la persona más importante en la sala, y eso no era algo a lo que estuviera acostumbrado. No le importaban los títulos ni las historias llamativas, hizo preguntas reales. Escuchó mis respuestas y compartió historias sobre su propia vida. Recuerdo esa noche con claridad. Terminamos sentados en un rincón, hablando de todo, desde el trabajo hasta películas antiguas que ambos amábamos. Mencionó que su favorita era El apartamento y me reí porque resultó ser la mía también. Nos unimos por nuestro amor por los rompecabezas de 1000 piezas, aunque admitió que nunca tuvo la paciencia para terminarlos, y una obsesión compartida por la comida tailandesa. Se sintió fácil, natural, de una manera que nunca antes había experimentado. Por primera vez en mi vida, me sentí visto. Con Mia, no era solo él. Hermano menor de Ethan o el tipo que trabajaba hasta el agotamiento, era yo, y le gustaba por eso. Intercambiamos números esa noche y las cosas simplemente despegaron a partir de ahí. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante tailandés desconocido que ella recomendó. No era nada lujoso, pero fue perfecto. Pasamos horas hablando y riendo, y al final de la noche ya sabía que ella era especial. Mia no trató de impresionarme ni eclipsarme, simplemente fue ella misma, y eso fue suficiente. A medida que nuestra relación crecía, comencé a sentir algo que no había sentido en años: confianza. Mia creía en mí y su creencia me hizo empezar a creer en mí mismo. No me comparó con nadie, y mucho menos con Ethan. Para ella, yo no estaba compitiendo por atención o validación, ya era suficiente. Un año después, le propuse matrimonio. No hice nada llamativo, ni grandes gestos ni sorpresas dignas de volverse virales. Éramos solo nosotros dos, sentados en un banco del parque donde habíamos pasado tantas tardes juntos. Saqué el anillo, apenas logrando terminar mi discurso antes de que ella me interrumpiera con un rotundo sí. Nos reímos de eso más tarde, de cómo ni siquiera me dejó terminar, pero así era Mia, sabía lo que quería y no necesitaba pensarlo demasiado. Cuando le conté a mi familia sobre el compromiso, sus reacciones fueron mixtas. Mi mamá estaba lo suficientemente feliz, aunque parecía más como si estuviera siguiendo el protocolo. Mi papá apenas lo reconoció, murmurando algo sobre finalmente sentar cabeza. ¿Y Ethan? Bueno, Ethan me sonrió y dijo, ya era hora, hermanito. Se sintió condescendiente, pero lo dejé pasar, al menos, eso pensé. Nuestra fiesta de compromiso fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Ethan llegó tarde, como de costumbre, con Ava a cuestas. Ava era la misma de siempre, publicando fotos en Instagram a los pocos minutos de entrar. Tan feliz de celebrar a mi futuro cuñado, subtituló una foto, mostrando su sonrisa perfecta para la cámara. Ethan, por otro lado, parecía distraído. Me felicitó con un rápido apretón de manos y luego pasó la mayor parte de la noche rondando a Mia. Al principio, pensé que lo estaba imaginando. Ethan siempre era el alma de la fiesta, por lo que no era inusual que conversara con todos, pero, a medida que avanzaba la noche, se hizo más difícil ignorarlo. Encontraba excusas para hablar con Mia, preguntándole sobre su trabajo, felicitándola por su vestido, incluso ofreciéndose a ayudarla a navegar por el papeleo legal para nuestra próxima boda. Mia, siendo la persona educada que es, no pareció molesta. En todo caso, pensó que Ethan solo estaba siendo amable. No dije nada esa noche, pero la inquietud permaneció conmigo. Esta no era la primera vez que Ethan intentaba eclipsarme, pero se sentía diferente. No se trataba de calificaciones, regalos o quién tenía el mejor auto.
esto era personal. A medida que pasaban las semanas, el comportamiento de Ethan se volvió más difícil de ignorar, comenzó a aparecer en lugares donde Mia y yo estaríamos, alegando que era una coincidencia. Se encontró accidentalmente con ella en una cafetería cerca de su oficina e hizo un gran espectáculo charlando con ella mientras esperaba su pedido. Comenzó a asistir a eventos donde Mia era oradora invitada, sentada entre el público como una orgullosa admiradora. El punto de inflexión llegó cuando Ethan mencionó una nueva oportunidad de negocio en una cena familiar. Estoy pensando en contratar ayuda legal para mis restaurantes, dijo. Casualmente, Mia, deberías considerar presentar una oferta para el contrato. Sería genial, mantenerlo en la familia. Mis padres pensaron que era una idea brillante. Mira qué considerado es tu hermano, dijo mamá con una sonrisa. Mia dudó, pero accedió a considerarlo. Es profesional hasta la médula y no iba a rechazar a un cliente potencial solo porque era Ethan. Pero, incluso entonces, pudo darse cuenta de que algo andaba mal. No confío en él, me dijo esa noche, pero seguiré el juego. Por ahora, veamos qué es lo que realmente trama. No pasó mucho tiempo para que Ethan revelara sus verdaderas intenciones. Comenzó a enviarle mensajes a Mia a altas horas de la noche, con el pretexto de hablar de negocios. Al principio, era sobre el contrato, preguntas sobre plazos y jerga legal, pero luego los mensajes se volvieron más personales. Eres demasiado inteligente para mi hermano, escribió una noche, mereces a alguien más ambicioso. Mia me mostró todo, no era el tipo de persona que guarda secretos y no quería que el comportamiento de Ethan causara problemas entre nosotros. Está tanteando el terreno, dijo, pero no voy a dejar que se salga con la suya. Estaba furioso, pero Mia estaba tranquila. Quiero dejar que cabe su propia tumba, dijo con una sonrisa. Cree que está jugando conmigo, pero no sabe con quién se está metiendo. Y así esperamos. Al principio, pensé que el comportamiento de Ethan se desvanecería, como tantas de sus ideas impulsivas, pero, en lugar de retroceder, redobló la apuesta. Sus apariciones casuales alrededor de Mia se volvieron más frecuentes y sus mensajes nocturnos sobre el trabajo se convirtieron en algo mucho más personal. Cada vez que Mia me mostraba otro mensaje o registro de llamadas, sentía que me hervía la sangre. Ya no se trataba solo de que Ethan intentara socavarme. Estaba faltando el respeto activamente a mi relación y cruzando todos los límites posibles. Comenzó poco a poco. Ethan empezó a aparecer en una cafetería cerca de la oficina de Mia, a la que ella iba casi todas las mañanas. Qué casualidad encontrarte aquí, decía con una sonrisa encantadora, aunque era obvio que la había estado esperando. Al principio, Mia pensó que era inofensivo, intercambiaba un saludo cortés, tomaba su café y se iba, pero luego comenzó a demorarse, haciéndole preguntas sobre sus casos o bromeando sobre lo estresante que era ser la abogada de su restaurante. Está demasiado interesado en mis hábitos con el café, me dijo Mia una noche. No es normal. Las cosas se intensificaron cuando Ethan comenzó a asistir a eventos en los que Mia hablaba. Como abogada, a menudo participaba en paneles y conferencias profesionales. No era inusual que se encontrara con gente que conocía, pero la presencia de Ethan rápidamente se convirtió en un patrón. Se sentaba en la primera fila, asintiendo como si estuviera genuinamente interesado, y luego se aseguraba de hablar con ella después. Eres una oradora nata, le dijo en un evento. Haces que el resto de nosotros nos veamos mal. Cuando Mia me contó sobre estos encuentros, comencé a sentir que estaba perdiendo el control. Ethan siempre había sido competitivo, pero esto era algo completamente distinto. No se trataba solo de ser el mejor, se trataba de quitarme algo a mí. Quería confrontarlo, pero Mia insistió en que esperáramos. Está cavando su propia tumba, dijo. Lo dejaré pensar que tiene el control. Luego vino la propuesta comercial. Una noche, en una cena familiar, Ethan mencionó casualmente la idea de contratar al bufete de abogados de Mia para que se encargara de algunos contratos para sus restaurantes. Tiene sentido mantenerlo en la familia, dijo, mostrando su sonrisa habitual. Mis padres pensaron que era una idea brillante. Por supuesto, mira qué considerado es tu hermano, dijo mamá con entusiasmo. Siempre está pendiente de ti. Mia siguió el juego, aceptando revisar la propuesta. Es una profesional y no iba a dejar que sus sentimientos personales interfirieran con su trabajo. Pero en el momento en que aceptó, Ethan lo tomó como una invitación abierta para cruzar todos los límites. Las reuniones semanales para discutir el contrato se convirtieron en llamadas diarias. Las llamadas se hicieron más largas, extendiéndose hasta altas horas de la noche. Le enviaba mensajes de texto después de las 10 de la noche diciendo cosas como, espero que no estés trabajando demasiado, o deberías tomarte un descanso, te lo mereces. Era exasperante, pero Mia no se inmutó. En cambio, comenzó a documentar todo. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada correo electrónico. Guardó capturas de pantalla y grabaciones. Cree que es inteligente, dijo,
pero no sabe con quién se está metiendo. Los mensajes se volvieron más descarados con el paso del tiempo. Eres demasiado inteligente para mi hermano, escribió Ethan una noche, con tu talento, mereces a alguien que pueda igualar tu ambición, podría mostrarte una vida completamente diferente. En este punto, Mia y yo estábamos en comunicación constante sobre las payasadas de Ethan. Ella me mostró cada mensaje y grabó cada conversación. Estaba furioso, pero ella mantuvo la calma. Déjalo que siga hablando, dijo, nos está dando todo lo que necesitamos. El punto de ruptura llegó un mes antes de la boda. Ethan invitó a Mia a una reunión nocturna, con el pretexto de discutir los detalles del contrato. Ella estuvo de acuerdo, sabiendo exactamente lo que estaba planeando. Después de la reunión, se ofreció a llevarla a casa. No tienes que llamar a un Uber, dijo, voy para allá de todos modos. En el estacionamiento, Ethan finalmente dejó caer toda pretensión, tomó la mano de Mia y dijo, ¿por qué seguir adelante con esta farsa de boda? Mi hermano es un buen tipo, pero, seamos sinceros, es solo un gerente medio, no está a tu nivel, podría abrirte puertas. Mia, conmigo, tendrías la vida que mereces. Mia, siempre un paso adelante. Tenía su teléfono grabando toda la conversación, fingió interés, preguntando, ¿qué pasa con Ava? No encaja en tus planes de vida perfectos. Ethan suspiró dramáticamente, Ava y yo solo estamos jugando un papel en este momento, le importan más los seguidores de Instagram y los eventos de caridad que nuestro matrimonio, todo es un espectáculo, pero contigo podría ser real, seríamos imparables. Cuando Mia me contó sobre el incidente del estacionamiento, quería explotar. No solo está cruzando la línea, la está destrozando, dije, pero Mia me detuvo. Paciencia, dijo con una sonrisa. Vamos a manejar esto de la manera correcta. Decidimos esperar hasta la boda para revelar todo. Mia continuó sí. Huyendo el juego, guardando cada mensaje y grabando cada llamada, Ethan, completamente ajeno, pensó que estaba ganando. En las cenas familiares, se sentaba junto a Ava, sonriendo y tomándola de la mano, mientras le enviaba mensajes de texto en secreto a Mia debajo de la mesa. Imagina cómo nos veríamos juntos, decía uno de sus mensajes. No es demasiado tarde para cambiar todo. No podía creer la audacia. Ethan no solo estaba tratando de sabotear mi relación, también estaba traicionando a Ava. Su propia esposa, en el proceso, era repugnante y no podía esperar a que recibiera su merecido. Una semana antes de la boda, Mia me mostró todo lo que había recopilado, capturas de pantalla de mensajes de texto, registros de llamadas, conversaciones grabadas e incluso el vídeo del estacionamiento. Cree que puede arruinar nuestra felicidad, dijo, con los ojos encendidos de determinación, pero no entiende con quién se está metiendo. Asentí con la cabeza. Mi ira finalmente dio paso a la resolución. Mostrémosle a todos el verdadero Ethan. El día de la boda fue perfecto, o, al menos, comenzó de esa manera. Mia se veía impresionante con su vestido y no podía creer la suerte que tenía de casarme con ella. Nuestras familias estaban todas allí, fingiendo que todo era perfecto. Mis padres estaban radiantes. Probablemente porque esta era la primera vez que podían presumir de mí en lugar de Ethan. Hablando de Ethan, estaba desempeñando su papel habitual de hermano mayor encantador. Sonriendo para las fotos y estrechando la mano de los invitados, había insistido en ser mi padrino y mis padres habían hablado con entusiasmo sobre lo unidos que parecíamos. Ahora, la ironía no se me escapaba. Mia y yo habíamos pasado semanas planeando cómo revelaríamos la verdad. No se trataba solo de poner a Ethan en su lugar. Se trataba de mostrarle a todos quién era realmente. Había pasado toda su vida manipulando a la gente, haciendo de niño de oro y saliéndose con la suya en todo. Esta vez, no habría escapatoria. La ceremonia transcurrió sin problemas. Ethan estaba a mi lado, entregando los anillos como el hermano leal que pretendía ser. Si alguien notó la sonrisa petulante que seguía mostrando, no dijo nada. Ava, como de costumbre, estaba ocupada tomando fotos para Instagram, etiquetándolas con hashtags como almohadilla familia perfecta y almohadilla objetivos del día de boda. Mia y yo intercambiamos votos, y por un momento, me olvidé de todo lo demás. Me estaba casando con la mujer que amaba y nada de lo que Ethan pudiera hacer cambiaría eso. La recepción fue donde las cosas se pusieron interesantes. Ethan había estado esperando todo el día para dar su discurso de padrino y podía ver que estaba prácticamente saltando de emoción. Probablemente pensó que esta era su oportunidad de robarse el centro de atención. Como siempre, se puso de pie. Tocó su copa para llamar la atención y comenzó con los clichés habituales. Hoy es un día especial, comenzó, sonriendo a la multitud, un día en que mi hermano pequeño finalmente encuentra la felicidad que se merece. Fue entonces cuando la pantalla detrás de él cobró vida. Al principio, los invitados no se dieron cuenta, pero luego apareció la primera captura de pantalla, un mensaje de texto de Ethan a Mia, enviado a altas horas de la noche. Eres demasiado inteligente para mi hermano.
Mereces a alguien más ambicioso. La sala se quedó en silencio cuando apareció el segundo mensaje, luego el tercero, cada uno era peor que el anterior. Luego vino el vídeo del estacionamiento, con la voz de Ethan clara como el cristal. Mi hermano es un buen tipo, pero siempre será solo un gerente medio, podría abrirte puertas, Mia, conmigo, tendrías la vida que mereces. El silencio fue ensordecedor, Ethan se congeló, con la copa todavía en alto, mientras los invitados miraban la pantalla. Mis padres parecían horrorizados, mamá se tapaba la boca con las manos, mientras papá simplemente miraba al suelo. Ava, sin embargo, fue la verdadera protagonista, se puso de pie lentamente, su expresión cambiando de confusión a disgusto. Así que es por eso que has estado tan interesado en el bufete de abogados de Mia, dijo, con voz gélida, es por eso que insististe en su contrato. Ethan tartamudeó, tratando de explicar, no es lo que parece, dijo, su encanto habitual le falló por primera vez en su vida. Mia lo malinterpretó, ¿lo malinterpreté? La voz de Mia cortó la habitación como un cuchillo, se mantuvo tranquila y serena y se enfrentó a Ethan. Tal vez quieras explicar cómo se suponía que debía entender estos mensajes, o la parte en la que intentaste tomar mi mano en el estacionamiento. Los invitados comenzaron a susurrar, pero nadie se movió. El padre de Ava, siempre la imagen de la compostura, se levantó en silencio y salió de la habitación. Todos sabían lo que eso significaba. Sin el apoyo de su suegro, los restaurantes de Ethan se derrumbarían. Ava se quitó el anillo de bodas y lo colocó sobre la mesa frente a Ethan. Hablaremos más tarde, dijo fríamente, mi abogado se pondrá en contacto contigo. Ethan miró alrededor de la sala, desesperado por apoyo, pero nadie salió en su defensa. Mis padres estaban demasiado conmocionados para decir algo. Papá simplemente miraba al suelo, mientras mamá murmuraba, Dios mío, en voz baja, por primera vez en su vida. El encanto y las excusas de Ethan no pudieron salvarlo. Vamos, somos familia, dijo Ethan con la voz entrecortada. Esto fue solo comunicación amistosa, ¿verdad? Mia ni siquiera se inmutó. Comunicación amistosa, repitió, arqueando una ceja. Tengo cientos de mensajes tuyos, Ethan, debería mostrarles a todos el que decía, no es demasiado tarde para cambiar todo. Ava no esperó una respuesta, se volvió hacia los invitados y les dedicó una tensa sonrisa. Perdón por la escena, dijo con voz firme. Por favor, continúen celebrando, este sigue siendo su día. Los invitados dudaron un momento, pero luego la música volvió a sonar y alguien abrió una botella de champán. Ethan, mientras tanto, permaneció congelado en su lugar, con la cara pálida. Por primera vez, todos lo vieron por lo que realmente era. Se fue en silencio, saliendo por la puerta lateral mientras todos los demás volvían a bailar y beber. Fue casi patético ver al hombre que había pasado toda su vida en el centro de atención irse sin que nadie lo notara. Esa noche, mientras Mia y yo estábamos sentados juntos en la suite del hotel, no pude evitar sentir una extraña sensación de alivio. Se acabó. El control de Ethan sobre mi vida, su constante manipulación y sus intentos de superarme finalmente habían llegado a su fin. Mia apoyó la cabeza en mi hombro y sonrió. Bueno, dijo, yo diría que salió mejor de lo esperado. Las consecuencias de la boda fueron rápidas y brutales, tal como Mia y yo habíamos esperado. A la mañana siguiente, el chat grupal familiar era un caos. Mi mamá envió una ráfaga de mensajes, alternando entre incredulidad y excusas. Tiene que haber algún malentendido, escribió. Papá, por otro lado, no dijo una palabra, permaneció en silencio, probablemente porque no había forma de darle la vuelta a lo que había sucedido. La imagen de niño de oro de Ethan se había hecho añicos y, esta vez, no había forma de esconderla bajo la alfombra. En cuanto a Ethan, desapareció, literalmente. Nadie supo de él durante días después de la boda, no fue a casa, no contestó el teléfono y definitivamente no se presentó en los restaurantes. Cuando finalmente supe de mis padres, me dijeron que se estaba quedando en un hotel, tratando de averiguar su próximo movimiento. Está bajo mucho estrés en este momento, dijo mamá, todavía tratando de defenderlo. Tienes que entender, cometió un error, pero es tu hermano. No me interesaba escuchar excusas. Un error es olvidar el cumpleaños de alguien. Respondí, lo que Ethan hizo no fue un error, fue calculado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mamá empezó a llorar. Y papá finalmente tomó el teléfono. Solo queremos superar esto como familia, dijo. Lo hecho está. No, dije con firmeza. Ethan intentó destruir mi relación y se humilló a sí mismo en el proceso. Eso es cosa suya, no voy a fingir que esto no sucedió. Mientras tanto, Ava se movía rápido. En una semana, había solicitado el divorcio y contratado a uno de los mejores abogados del estado. Su padre tampoco perdió el tiempo. Todos los contratos entre su empresa y los restaurantes de Ethan
se rescindieron de inmediato. Sin esos acuerdos, los restaurantes no tenían ninguna posibilidad. Ethan siempre había confiado en las conexiones familiares de Ava para mantener a flote sus negocios y, sin ellas, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Mia y yo tratamos de dejar todo atrás, nos fuimos de luna de miel. Decididos a centrarnos el uno en el otro en lugar del caos que Ethan había dejado a su paso, durante 2 semanas, exploramos pequeños pueblos, comimos comida increíble y hablamos sobre nuestro futuro. Fue un escape muy necesario, pero, cuando regresamos, las consecuencias fueron imposibles de ignorar. Ethan había regresado a la ciudad, pero no era el mismo. El otrora confiado y encantador hermano mayor ahora era una sombra de sí mismo. Sus restaurantes luchaban por mantenerse abiertos y su reputación estaba hecha jirones. La gente susurraba sobre lo que había sucedido en la boda y algunos de sus antiguos socios comerciales se distanciaron silenciosamente, incluso mis padres, que siempre lo habían defendido, parecían inseguros de cómo manejar la situación. Mamá me llamó una noche, su voz vacilante. Ethan está realmente sufriendo, ¿sabes? Dijo, ¿quizás podrías contactarlo? Necesita a su hermano ahora mismo. Casi me río. Necesita a su hermano, dije, ¿el mismo hermano al que intentó socavar en todo momento? El mismo hermano cuya boda intentó arruinar. Mamá suspiró, cometió un error, pero es familia, eso no significa nada para ti, no cuando, familia, solo se aplica cuando Ethan necesita algo, respondí bruscamente. Ethan nunca se ha preocupado por mí, mamá, solo se preocupa por sí mismo. Ese fue el final de esa conversación. 3 meses después. La situación no había mejorado para Ethan, vendió uno de sus restaurantes para pagar deudas, pero no fue suficiente. Para entonces, Ava estaba completamente inmersa en el negocio de su padre, prosperando como gerente de proyectos para una de sus cuentas más importantes. No miró hacia atrás y, honestamente, no podía culparla, se merecía algo mejor que el desastre que Ethan había hecho. Mis padres, por primera vez en mi vida, parecían verme de manera diferente. No fue un cambio de la noche a la mañana. Pero noté pequeñas cosas, comenzaron a preguntar sobre mi trabajo y realmente escuchaban cuando hablaba de ello. Mamá incluso llamó a Mia un día para pedirle su opinión sobre un asunto legal, algo que automáticamente le habría llevado a Ethan antes. Fue extraño, casi surrealista, pero no iba a dejar que me sintiera demasiado cómodo. Años de ser pasado por alto no desaparecen solo porque Ethan finalmente recibió su merecido. 1 año después de la boda, los restaurantes de Ethan habían desaparecido. Vendió el último y se mudó a otra ciudad, con la esperanza de un nuevo comienzo. Escuché por ahí que estaba tratando de lanzar un nuevo negocio, pero, sin las conexiones del padre de Ava, dudaba que llegara muy lejos. Mis padres todavía hablaban con él de vez en cuando, pero incluso ellos parecían agotados por su constante necesidad de ayuda. Por una vez, no estaban corriendo para arreglar sus errores. En cuanto a Mia y a mí, nos enfocamos en construir nuestra vida juntos, compramos una casa. Nos acomodamos en una rutina y descubrimos que estábamos esperando nuestro primer hijo, un niño. La emoción de convertirnos en padres ayudó a dejar atrás el drama del año pasado. Finalmente sentí que estaba saliendo de la sombra de Ethan, creando una vida que era mía y solo mía. La gente sigue preguntando si me siento mal por lo que le pasó a Ethan. La respuesta es no. Destruyó su propia vida al ser egoísta y manipulador. Todo lo que Mia y yo hicimos fue sacar a la luz la verdad.